habilitador, el habilitador, ¿cómo se llama? Les dije que hay una entrada, todos los multiplexores comerciales, sobre todo, tienen una entrada que es la de habilitación, enable, ¿no? El habilitador, cuando está activado, aquí estoy mal, discúlpenme, me quedé pensando en esto es al revés. Cuando el habilitador está activado, el enable, el habilitador, tiene 0, no es cierto, sí estoy bien. Cuando el habilitador tiene 0, se va la salida a alta impedancia, y cuando el habilitador tiene un 1, entonces el circuito se comporta como el multiplexor que habíamos estado viendo. Les puse la tabla de verdad completa y aquí les puse una resumida, ¿no? En donde si el habilitador tiene 0, no importando lo que tengan las entradas, la entrada de selector, se va a alta impedancia, y si no, funciona como un MUX. Ahora, aquí el asunto es qué diantres es la alta impedancia, en eso me quedé la clase pasada. Había comentado que la alta impedancia, es una condición eléctrica, de los circuitos integrados, en la cual uno considera que el circuito está apagado. Les había dicho que en electrónica digital nosotros de base sabemos que tenemos 2 estados lógicos, el 0 y el 1, con todas las implicaciones que estos tienen, ¿no? Encendido, apagado, on-off, alto, bajo, en fin, pero siempre son 2, 0 y 1. Sin embargo, hoy en día se considera que tenemos un tercer estado lógico básico, que es el de alta impedancia, que es este que yo les puse aquí. La Z es porque Z es la forma en que nosotros, la letra con la cual se define la impedancia. Acuérdense que hay letras que nos identifican ciertas características de los dispositivos y de los materiales. Por ejemplo, la R habla de la resistencia, la L habla de la inducción, para los que ya llevaron circuitos eléctricos, la C es la capacitancia, ¿no? Entonces, la impedancia es parte de estas letras que, bueno, la Z y la impedancia son características y letras que me permiten caracterizar los elementos eléctricos, electrónicos y los circuitos integrados para representar ciertas de sus características. Un material, cualquier material, un bloque de material, por ejemplo, el cobre, el oro, lo que sea, pues tiene una resistividad que nosotros, bueno, la resistividad es la Rho, ¿no? Que es una característica intrínseca de los materiales, por ejemplo, del cobre. Esta es una característica que ya tiene, vamos a llamarlo así, de naturaleza, ¿no? Porque así ya viene de manera natural, la naturaleza nos lo entrega así. Cuando nosotros esa resistividad la relacionamos que fluya por el carga eléctrica. Entonces la resistencia es R y la resistencia de cualquier material es Rho, que es la resistividad, multiplicado por la longitud entre el área del material. Aquí sí, como les digo, ya empieza a tomarse la longitud del material que estamos trabajando y el área de para caracterizarlo. Entonces, resistor, la resistividad es la característica propia del material en volumen, ¿sí? Completo. La resistencia es el dispositivo, el elemento eléctrico que me permite limitar la corriente, que nosotros en circuitos ustedes, por ejemplo, lo denotan de esta manera, ¿no? Con este arreglito, tiene 2 terminales, no tiene polaridad, y este resistor tiene una resistencia. La resistencia es precisamente la medida o la característica del material y de la dimensión que me permite limitar la corriente, y esta se mide en ohms, ¿no? La resistividad también se mide en ohms. Maestra, disculpe. Ajá, escucho. Perdón, me hay compañeros esperando el acceso. Qué bueno que me dicen, es que a veces no me avisa. Espérenme, admitir a todos. Ya los estoy admitiendo. Bueno, continúo. Entonces, gracias por avisarme. Entonces, vuelvo a repetir, la resistividad es la característica del material volumétrico, ¿sí? en completo. Una vez que nosotros cortamos un pedazo de ese elemento, donde ya interviene la longitud y el área de ese elemento, hablamos de una resistencia, porque es el que se ocupa para circuitos eléctricos. Esta resistencia, este resistor, perdón, así se llama, tiene una resistencia. La resistencia se calcula de esta manera y habla de lo mismo, de la oposición del paso
de electrones o de carga eléctrica por el material. Y bueno, depende mucho del material, ¿no? Y ya lo tenemos así. Por favor, alguien tiene por ahí su micrófono encendido, no sean malitos, apáguenlo porque no me escucho. Ya, porque Alexis, perdóname, tenías ahí encendido tu micrófono y no me dejaba hablar. Bueno, entonces esto es así. Cuando nosotros hablamos de inductores, acuérdense que su símbolo es y de capacitores, ya ustedes han llevado circuitos. Estos elementos también tienen una oposición al flujo de carga. Es decir, también también tienen una oposición al flujo de carga. ¿Sí? Pero esa no es como tal una resistencia, sino que esa es una impedancia. ¿Sí? La famosa Z. Para cuando hablamos de resistores, digo de inductores y de capacitores, ya no se llama resistencia, resistividad o resistor, sino que ya hablamos de una impedancia. La impedancia es algo equivalente, es la oposición al flujo de carga, pero en elementos, en tipo de elementos eléctricos o electrónicos, como son los inductores. El inductor se denota por la letra L, el capacitor por la letra C, en los cuales no solo juega un papel determinante el material del que está hecho, como el caso del resistor, sino que también hay una combinación de materiales. Por ejemplo, un capacitor es la unión de dos placas metálicas de metal y en medio un aislante, ¿no? Ya, muchos de ustedes ya saben que esa es la forma en que se construye un capacitor. Ese aislante puede ser cartón, papel, puede ser aire, aceite también lo usan como aislante. Entonces, esa combinación del metal, del conductor, como es el caso, la resistencia solo tiene conductor, solo es metal. En cambio, en no. Estamos hablando de metal, pero al mismo tiempo estamos hablando también de un aislante. Y vuelvo a repetir, ese aislante puede ser aceite, puede ser aire, puede ser papel, lo que se utilice, ¿no? Y en el caso del inductor, tal cual es una bobinita, es un resortito metálico, ¿no? Ahí podría pensarse que uno nada más tiene un metal, pero no, entre cada una de las vueltas o de los devanados, que así se les llama, del inductor, pues en medio hay aire, ¿no? Ahí sí, sin lugar a duda hay aire. Y entonces ese aire juega un papel importante y forma parte también de la oposición al flujo de carga, igual que pasa aquí. Entonces, por eso es que tanto en el inductor como en el capacitor, nosotros hablamos de impedancia, no hablamos de resistencia, ¿no? Es la diferencia entre una cosa y otra cosa. ¿Qué pasa con los circuitos integrados? ¿Por qué les decimos impedancia? Bueno, en un circuito integrado estamos hablando ya de un semiconductor, estamos hablando de una serie de transistores que conectados entre sí se comportan como compuertas lógicas, o sea, simulan o emulan las tablas de verdad de las compuertas lógicas, y también estamos hablando de que dentro de ese integrado hay capacitores. Generalmente les ponen capacitores para regular corrientes, para hacerlos estables, y esos capacitores están hechos con transistores también, ¿no? Los capacitores dentro de un doble silicio están hechos con transistores. Esa es la ventaja, pues, que tiene utilizar transistores, que yo los puedo conectar de cierta manera que se comportan como resistores o se comportan como capacitores. Lo que no hay son inductores, ¿no? Los inductores todavía no se pueden implementar de esta manera dentro de una bola de silicio. Por eso, si uno tiene un sistema con un inductor, lo tiene que poner de manera externa. Pero capacitores y resistencias sí podemos conectar un transistor MOS para que funcione como un capacitor o como una resistencia. Entonces, tenemos efectos de capacitores, de resistencias, tenemos efectos de los mismos transistores conectados para que funcionen como compuertas, y todos estos están en la bola de silicio, que al final la bola de silicio es como un protoboard chiquitito o como un PCB chiquitito. Entonces existen líneas de conducción, entre las líneas de conducción generalmente es un cobre, el otro cobre no es el silicio, que se comporta de alguna manera como un aislante. Entonces tenemos efectos capacitivos. En fin, adentro del circuito integrado también están pasando un montón de cosas. Entonces, por esa razón, como no solamente se aporta
la resistividad de un material, sino que hay ciertos fenómenos debido a todas las conexiones que hay. Es por eso que para los circuitos integrados también hablamos de impedancia. ¿Sí? Entonces, un circuito integrado, ¿sí? Voy a poner aquí mi circuito integrado, el que sea, ahorita no, si es una GAL o lo que sea, mi circuito integrado, pues también va a tener, le vamos a hablar de una impedancia en él, ¿no? Vamos a hablar de que tenemos una oposición al flujo de carga de electrones o al flujo de camino de carga de electrones, y esa se va a llamar, es la impedancia. No va a ser una resistencia como tal, va a ser una impedancia. Entonces, generalmente las impedancias están compuestas de un elemento resistivo más un número imaginario. La resistencia es lo mismo que aquí debido al material, y la parte imaginaria es la que nos aporta el otro material del que esté hecho el inductor, con el cual se hace el inductor capacitor, aire, aceite, en fin, lo que sea, ¿no? En el caso de los circuitos integrados, lo manejamos como una resistencia de manera genérica, aunque vuelvo a repetir, existen todos estos fenómenos. Entonces, ¿qué sucede en un circuito integrado? En un circuito integrado yo puedo tener una salida, bueno, puedo tener 2 entradas, 3, las que sean, ¿no? Vamos a suponer que esta es una compuerta AND. Voy a poner un ejemplo básico. Y tengo aquí mi salida. Vuelvo a repetir, de mi AND puedo tener 2 valores, 0 y 1. Independientemente de lo que yo tenga, 0 y 1, si yo tomo el voltaje o mido el voltaje que hay de aquí a tierra, bueno, si es 1, voy a medir aproximadamente 5 volts, algo parecido. Si es 0, aproximadamente voy a medir tal vez los 0 volts o tal vez un valor muy pequeño, 0.1, 0.2 volts, en fin, etcétera, ¿no? Pero muy, muy cercano a 0. Entonces, tendría estos 2 valores, ¿sí? Algo muy importante es que si yo midiera aquí la corriente, si yo le pongo aquí un amperímetro, acuérdense que la corriente siempre se mide en serie, el voltaje se mide en paralelo, yo voy a medir una corriente, ¿sí? Si mi salida es de 5 volts, es uno lógico, voy a medir una corriente que sale, ¿sí? En esto, voy a medir esa corriente que sale. En el caso de que yo tenga 0 volts, pasa algo muy, muy, muy importante dentro de los circuitos. Cuando yo tengo 0 volts, también voy a tener una corriente, pero en este caso mi corriente no sale del dispositivo, sino que entra. Sobre todo si este dispositivo está conectado a otro circuito integrado. Se va a generar esa corriente, ¿sí? Puede entrar aquí una corriente, o sea, aunque yo tenga 0 volts y tenga 0 voltaje, ¿sí? 0 volts y 0 lógico, sí puede ingresar, o sí el dispositivo está abierto, voy a decirlo así, para que entre una corriente. Y vuelvo a repetir, esto sobre todo si yo conecto 2 circuitos integrados, ¿no? Aquí tengo uno, aquí tengo otro, y entonces esta es una AND, y aquí tengo mis 2 entradas, y esta va conectada, no sé, a una NAND, ¿no? Por decir una cosa. Entonces, si esta tiene 0 volts, se va a generar una corriente que viene de este integrado y puede entrar al siguiente. Esta corriente se da por algo muy importante, porque acuérdense que este dispositivo tiene forzosamente 2 niveles de voltaje de alimentación, VCC y GND. El hecho de que no tenga voltaje aquí no quiere decir que no exista corriente. Y vuelvo a repetir, porque existe corriente porque estamos alimentando nuestro circuito integrado con voltaje, ¿no? Para que funcione. Entonces se da esta corriente. Esto es funcionando normal. ¿Qué sucede si yo pongo un circuito en alta impedancia? Bueno, lo que va a suceder, voy a hacer esto un poquito más chiquito. Ok, la canción. Lo que va a suceder es que voy a hacer esto pequeño, ¿sí? Para poder representarles lo que quiero, y este también lo voy a hacer chiquillo. ¿Sí? Lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo mando alta impedancia, que es mi tercer estado lógico, en mi circuito, los circuitos integrados están preparados, ¿sí? Están listos para de manera interna, a través de una serie de resistencias, ponerse en alta impedancia. Cuando se ponen en alta impedancia, quiere decir que aquí adentro, por la configuración de mi sistema, se va a generar una resistencia que es muy, muy grande, ¿sí? Y cuando yo tengo una resistencia muy, muy grande, ustedes ya lo saben, pues el flujo de corriente tiende a 0, ¿sí? Porque si es mucha la oposición al paso de corriente, entonces tiende a 0 esa salida, ¿no? Y aquí es cuando nosotros
hablamos de que tenemos una salida a alta impedancia. Si nosotros medimos el voltaje de este punto a este punto, ¿sí? Bueno, pues seguramente vamos a tener 5 volts, ¿no? Porque el voltaje lo medirá de este punto, que sería el VCC, a tierra. Y lo que estaríamos midiendo, pues, es el voltaje de 5 volts, pero un voltaje que se debe a la alimentación. Pero si yo mido aquí corriente, no voy a tener corriente. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, internamente, cuando yo mando un circuito a alta impedancia, internamente se genera una resistencia tan grande que pues no hay posibilidad de que el flujo de corriente sea pequeño o muy chiquito. Entonces, no va a haber corriente y por lo tanto podemos en este instante considerar que el circuito integrado está apagado. No está apagado cuando tengo cero lógico, y ya expliqué por qué. Cero es información y además se genera una corriente. Está apagado cuando se va a alta impedancia, es decir, cuando yo pongo de manera interna, hago que funcione el circuito. Hay unos que ya están listos para eso, sobre todo, por ejemplo, el multiplexor. Cuando yo habilito el enable, lo que hago es internamente activar un modo de trabajo en el cual se genera una resistencia muy grande a la salida, no va a haber flujo de corriente y por lo tanto considero que está en alta impedancia o que está apagado mi circuito. Ese es el estado de alta impedancia. Tan importante es que en Galaxy o en VHDL más bien, ustedes pueden describir el estado de alta impedancia. Y ahí sí decimos que el circuito está apagado. Entonces, en el caso de mi multiplexor, todos los multiplexores comerciales tienen un habilitador. En el caso de mi multiplexor, si yo activo esta alta impedancia, que es el habilitador enable, que es esto en cero, pues le va a valer cacahuate, las entradas de selección se va a poner alta impedancia porque estoy teniendo esta condición. Si yo desactivo el habilitador con 1, entonces ahora sí entra en función los selectores y bueno, pues funciona como un multiplexor común y corriente, ¿no? En la GAL no existe alta impedancia. Si queremos la alta impedancia, la debemos de programar. Generalmente esa se programa con un buffer de tercer estado. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta con lo que es la alta impedancia? ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de circuitos integrados? No, profesora. ¿Seguro los demás? Ninguna maestra. Bueno, entonces, para acabar la clase, pues ya vamos a usar los multiplexores, ¿no? Vuelvo a repetir, cuando yo uso un multiplexor, generalmente, nunca de los jamases, lo diseño, porque el multiplexor siempre es el mismo. Si yo diseñara un multiplexor como 4x1, todo el tiempo me voy a dar cuenta de que me dará el mismo arreglo, nunca va a cambiar. Entonces, realmente yo lo que hago cuando uso un multiplexor es usar un bloque, ¿sí? Donde especifico que es un multiplexor, con su tabla de verdad yo puedo indicarle qué es lo que quiero que haga, y lo de aquí adentro realmente no me preocupo mucho, más sobre todo cuando lo voy a describir en HDL, porque realmente lo que describo son las tablas de verdad. No describo las compuertas que hay aquí adentro, porque vuelvo a repetir, si yo lo diseñara, resulta que siempre, de los siempre también es lo mismo. Entonces no tiene caso estarlo diseñando. Lo que yo describo es la tabla de verdad y doy por hecho que este bloquecito que está aquí, que tiene esta tabla, bueno, pues si yo resuelvo la tabla para encontrar las funciones, pues será lo que va aquí adentro, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos a plantear nuestra siguiente práctica. ¿En qué práctica vamos? En la 4. En la 4, ok. Práctica número 4. La práctica número 4 es un multiplexor. Vamos a describir un multiplexor. ¿Cómo va a quedar mi práctica? Bueno, yo quiero que en VHDL describamos un multiplexor 8x1. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Y una salida, Z o como le quieran llamar, y va a tener 3 entradas de selección, ¿sí? 8 por 1. Esta práctica es una extensión de la práctica número 1 que hicimos. Si se acuerdan, la práctica número 1 era... la práctica número 1 era probar las tablas de verdad de las compuertas lógicas básicas, la OR, la A, todas las que estuvimos haciendo. En el caso de esta práctica, lo que quiero ahora es que volvamos a hacer lo mismo, es decir, tomemos la práctica número 1, que era la descripción de todas las funciones booleanas, y las gestionemos o las controlemos mediante el multiplexor. ¿Para qué? Para ya no ver acá afuera toda la foquería, ¿no? Que ustedes me pusieron. Bueno, no me acuerdo, creo que eso lo hicimos con Galaxy, simulado, bueno, para no ver todas las salidas al mismo tiempo, ¿sí? Sino yo a través del selector decidir cuál de las compuertas es la que quiero ver a la salida. Y ya no, ya solamente estar pendiente de una sola, y ya estar, no, ya estar solamente pendiente de una de las salidas y no de todas las salidas para estar viendo cuál es, si la OR, si la AND. Entonces, eso lo vamos a elegir mediante el multiplexor, mediante el selector. Una forma, bueno, sí, el selector y el multiplexor. Una forma de hacerlo es tal cual que ustedes pongan aquí una GAL, la GAL 1, que tenga la práctica 1 que hicieron ustedes y la conecten las salidas que antes iban, que eran las salidas que íbamos a analizar, la conecten aquí al multiplexor, que sería otra GAL, y aquí ya veríamos la salida. Esa sería una opción. Pero estaríamos nosotros desperdiciando el poder de procesamiento que tiene una pequeña GAL, ¿sí? No, y eso es lo que yo no quiero, que despreciemos eso, o que no lo estemos ocupando. Por lo tanto, yo quiero que aquí adentro también, dentro de la misma GAL, pueda yo describir la práctica número 1. Es decir, pueda yo describir todas las compuertas lógicas, ¿no? Aquí las voy a poner. Las voy a poner en este orden. Ustedes pueden usar el orden que ustedes quieran, ¿no? Yo las voy a colocar así y vuelvo a repetir, ustedes pueden utilizar el orden que ustedes consideren más adecuado. Entonces, lo que voy a hacer es que realmente en mi GAL voy a tener 2 entradas, la entrada A y la entrada B, y con ellas pues voy a alimentar o voy a cargar todas las compuertitas de que van a haber adentro de mi GAL. Aquí tengo una, aquí tengo otra, 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 y aquí tengo una y aquí tengo otra, ¿sí? Y lo que quiero es que todo esto vaya dentro de mi GAL. ¿Sí? Todo esto vaya dentro de mi GAL, porque vuelvo a repetir, de poner dos GALs, pues estaría desperdiciando el procesamiento que tiene una sola GAL, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Entonces, de esta manera, ¿cómo se llama? Voy a ponerlo acá. Mi práctica quedará así, ¿no? Esta sería la arquitectura y la tabla de verdad sería la siguiente. Acuérdense que ese tiene 3 valores, el selector. Entonces, de tal manera que si yo tengo 0 en las entradas, acuérdense en el selector 0, lo que voy a elegir va a ser la primera entrada, que es la que va a salir, y va a tener la compuerta OR, A, OR, B. Si yo tengo el 1, ahora lo que voy a elegir es A, AND B. Si yo tengo 2, lo que voy a elegir es A, NOR, B. Si yo tengo 3, lo que voy a elegir es A, NAND, B. Si yo tengo 4, lo que voy a elegir es A, XOR, B. Si yo tengo 5, lo que voy a elegir es A, XNOR, B. Y finalmente, si tengo 6, va a ser el inversor de A. Y si tengo 7, va a ser el inversor de B, ¿no? Para tener todas las compuertas. Entonces, esto es lo que voy a describir en mi ¿cómo se llama? En mi arquitectura. Esto es lo que va a tener aquí adentro. Y esto va a ser la tabla de verdad para este multiplexor. A comparación de los otros que teníamos aquí, que yo lo que tenía era la entrada I0 y 1 y 2 hasta I7, aquí lo que voy a tener pues son las compuertas lógicas de una vez, ¿no? Y nada más voy a tener 2 entradas. Si yo no tuviera este arreglo y quisiera describir solamente el multiplexor, pues entonces le tendría que poner las 8 entradas de la I0 a la I7, ¿sí? Para que entren aquí a esta cosa, ¿no?
Pero bueno, esto va a ser aquí la práctica. ¿Alguna duda con respecto a qué es lo que vamos a hacer para la siguiente práctica? No, maestro. ¿Dudas? Bueno, no, bueno, entonces, ya vi que ya vamos a acabar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puede describirse con las instrucciones que hemos visto ahorita, con el if y con el when else, ¿sí? Con cualquiera de esas dos nosotros podemos describir esta práctica, pero me hace falta, ya rumbo al fin de semestre, acabarles de dar las últimas dos sentencias que vamos a ver de VHDL. Y por lo tanto les voy a dejar la siguiente tarea. Ahora sí, ¿en qué tarea vamos? 11. 11. Y ahora sí vamos bien, ¿verdad? Sí, profesora. Tarea 11. Para la tarea 11, bueno, a ver, díganme, no sé si ya se los dejé. Quiero, por favor, que investiguen las siguientes sentencias o instrucciones de VHDL. La case fue y la with select, que son las últimas dos que me hacen falta enseñarles para acabar el semestre, ¿no? La case when y la with select, ¿sí? Necesito por favor que me hagan esta tarea. Sé que es para mañana, sé que es muy pronto, sé que algunos podrán hacerla, entonces, bueno, y los que no, mañana de cualquier manera voy a dar la clase y ya ustedes hacen la tarea ya, con eso repasan doble mes, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esta práctica la vamos a hacer con y con esta. Verán que no es nada complicado. De hecho, describir multiplexores es de las cosas más sencillas que hay. No tiene así como es tan fácil utilizarlos, una vez que uno comprende cómo funcionan, es facilísimo también describirlos. No hay mucho problema, ¿no? Pero lo que sí me interesa es ya darles a ustedes las sentencias case when y with select, que sí son las que me hacen falta para que no se me acabe el semestre y no les dé esta información, ¿no? Porque eso sí estaría complicado. Entonces, por favor, repasen este tema, háganlo en clase y háganlo de tarea y lo vemos mañana para describir ya esta práctica. El jueves ya no me pude conectar con ustedes, si no me equivoco. Se ha vuelto, de hecho ahorita, no, ahora sí, no, he tenido problemas, incluso me tuve que venir. Yo creo que mañana voy a estar también aquí en la cafetería porque en su casa se fue la luz 2 veces en el día y hace rato que regresó ya no tenía el internet, entonces ya hablé, pero que ya saben los de Telmex, pues que me espere 2 días a ver qué pasa.